Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte los diferentes contenidos que ponemos a tu disposición. Esperamos que estas herramientas puedan ser útil para el crecer de tu vida espiritual. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacentralmca.org.sb. Vivimos para anunciar que solo Jesucristo salva. Iglesia Central MCA, creados para actuar. ¿Cuánto le dan gloria al Señor Jesús esta noche? Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios esta noche? Amén. Ahora vamos a decir eso.
a todos. Estamos un viernes más conectados en línea para poder aprender de la palabra de Dios. La semana pasada terminábamos nuestra serie y hoy vamos a hablar de un tema nuevo, y qué bueno es poder alabar al Señor. En esta ocasión nos tocó alabarlo con uno de los videos de hace un año. El tema de esta noche es si todo estuviera normal. Y yo quiero que usted piense por un momento, que vos pensé, joven, si todo estuviera normal, ¿qué estaríamos haciendo en este momento? O si todo estuviera normal, ¿qué hubiéramos hecho en la semana? Quizás alguno de los jóvenes puede decir, bueno, si todo estuviera normal, estaríamos en la iglesia, correctamente. Y yo quiero ir a un punto más, y es que si todo estuviera normal, justamente este viernes sería el viernes que, como por tradición tenemos, nos reunimos para ver las fotos del campa, para poder recordar las reflexiones que hicimos en el campamento, recordar las decisiones que tomamos en el campamento. Eso estaríamos haciendo después de nuestra Semana Santa, si todo estuviera normal. Y como no lo está, por eso yo quiero que en esta noche reflexionemos en algo que Dios puso en mi corazón, y espero que toque tu corazón también. Pero para que no olvidemos lo que hicimos hace un año, aquí hay un pequeño video de nuestro campamento del 2019. Veámoslo. Porque recordar es volver a vivir el momento. Tus ojos están buscando otra generación que no pase de mí tu mirada de amor. Vivo solo por ti, mi amado Señor. Solo quiero estar contigo. No importa cuál sea el precio, yo te quiero y te voy a servir. Escucha el clamor que hay dentro de mí. Estoy apasionado por tu presencia, desesperado por tu amor. Cada día anhelo tu fragancia, quiero estar cerca de ti, Señor. Solo quiero estar contigo. No importa cuál sea el precio, yo te quiero y te voy a servir. Escucha el clamor que hay dentro de mí. Estoy apasionado por tu presencia, desesperado por tu amor. Cada día anhelo tu fragancia, quiero estar cerca de ti, Señor. Estoy apasionado por tu presencia, desesperado por tu amor. Cada día anhelo tu fragancia, quiero estar cerca de ti, Señor. Algunos quizás sintieron esa melancolía al ver las fotos o los videos del campamento del año pasado. Se pudieron ver ahí las cabañas, las amistades, algunos de los juegos que hicimos. Pero como
una parte del video decía, lo más importante del campamento es lo que Dios te habló, a lo que Dios te desafió. La pregunta sería si recordamos lo que Dios nos habló hace un año. Si hemos estado viviendo en las decisiones que dijimos que íbamos a hacer, que íbamos a vivir. Y por si no se acuerdan de qué cosas Dios te habló el año pasado, yo quiero que rápidamente podamos hacer un repaso y después van a entender el punto del por qué estar tocando este tema en esta noche. El campamento, como lo pudieron ver en el video, se llamaba Pasión por Cristo. Y la pasión tiene que ver con un deseo vehemente, con ímpetu, con mucha fuerza. En otras palabras, se podría explicar que la pasión es algo por lo cual uno se desvive. Cuando uno le pone pasión, uno se puede desvivir, uno puede poner toda su energía hasta gastar la vida en eso. Por ejemplo, hay diferentes pasiones, pasión por el fútbol, pasión por los autos, pero ¿cuánto estamos apasionados por Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él? Y hablábamos que no podemos apasionarnos por alguien que no conocemos. Para estar apasionados por Cristo tenemos que conocer quién es Él. La Biblia, en toda ella, nos habla acerca de Cristo. Los evangelios nos narran todas aquellas cosas que Jesús dijo y todo lo que Él hizo. Pero hay un capítulo que para mí es muy especial y es el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y Juan presenta a Jesús de una manera tremenda, desde la eternidad hasta su tiempo presente, pero no solamente en su tiempo presente, sino su obra redentora llena de gracia para la humanidad. Si quizás tienes un tiempo, te invito a que puedas leer Juan capítulo 1. Hablábamos que Jesús hizo algo tremendo para merecer nuestra pasión. Él pagó el precio por nosotros y de esto hablamos la semana pasada cuando recordábamos su sufrimiento en la cruz del Calvario. Pero también hablábamos que el apasionarnos por Jesús implica una cosa. Implica que debemos seguirle, que debemos seguir sus pisadas. Y la semana pasada también mencioné acerca de un joven que le había dicho, maestro, bueno, ¿se recuerdan? Si tienen su Biblia, les invito a que la abran ahí en el Evangelio de Marcos. Vamos al capítulo 10 y del 17, verso 17 al 22, encontramos esta historia. Y yo la voy a parafrasear, pero usted la tiene en su Biblia, vos la tenés en tu Biblia. Espero que la tengan ahí abierta. Y este joven llega, le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos. Este joven le dice, todos los he guardado desde mi juventud. ¿Y qué más debo hacer? Bueno, Jesús le pone una prueba que era para él durísima y le dice, bueno, entonces anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vean el final de esto. Y le dice, ven y sígueme. El texto, si usted lo tiene ahí, dice que este joven se puso muy triste. Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Acá podemos ver que el apasionarnos por Jesús tiene un precio. Porque el seguir a Jesús tiene un precio. Este joven tenía que dejar todo lo que él tenía. Tenía que renunciar a todas aquellas riquezas que ya sea habían sido heredadas o por alguna razón él tenía. La Biblia nos dice que él era muy rico, tenía muchas posesiones, pero él no estuvo dispuesto a apasionarse por Jesús. Él no estuvo dispuesto a pagar el precio para seguir a Jesús. Todas sus riquezas le impidieron apasionarse por Jesús. Pero yo quiero hacernos una pregunta en esta noche.
¿Qué partes de nuestra vida las hemos tomado como posesión propia y les hemos dado un valor tremendo, pero nos impiden seguir a Jesús? No estamos dispuestos a dejar estas cosas para no ser verdaderos seguidores de Jesús. Y cada uno puede ponerle nombre a esas cosas. Puede ser el dinero, pueden ser cosas materiales, puede ser una persona, puede ser un hobby. ¿Qué cosas han tomado el lugar en tu corazón y te has posicionado en él y has dicho: yo creo en Jesús, pero esto yo no lo suelto, pero de esto yo no me aparto? Este joven no estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Dios quiera que no sea este nuestro caso. Luego hablábamos de uno que sí estuvo dispuesto. Aparentemente estaba con todo el fervor y estaba tan apasionado que le dijo: Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte. Todos sabemos que no fue así. Jesús sabía que no iba a ser así. Jesús le dice: mira, Pedro, me vas a negar. Antes de que cante el gallo, me vas a negar. Y efectivamente así fue. Pedro terminó negando a Jesús. Pero Pedro estaba aparentemente comprometido, aparentemente apasionado, y le dijo: yo voy a morir contigo si es necesario. Y a la primera de cambio, cuando llegaron por Jesús, Pedro comenzó a seguirle de lejos y comenzó a alejarse, y luego lo niega cuando lo confrontan y le dice: este es el que anduvo con el Galileo. ¿Será que nosotros tenemos una aparente pasión por Jesús y lo único que hemos aprendido a hacer son actividades e involucrarnos en un ministerio y hacer? Y decimos: no, yo estoy dispuesto a Jesús, pero quizás a la primera de cambio le negamos. Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir, tal vez le negamos. Y aparentemente estamos dispuestos a pagar el precio. Pedro, sabiendo que había fallado a su Señor, él se va muy triste. Pero al final del Evangelio de Juan, encontramos una restauración tremenda. Encontramos una restauración llena de gracia y misericordia. Y Jesús llega donde está Pedro y le pide una sola cosa. Le pide saber si Pedro le amaba. Porque la pasión tiene que ver con el amor. No podemos estar dispuestos a desgastarnos en una cosa si no amamos. Por eso Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Jesús no le hace ninguna otra pregunta. Jesús no le dijo: ¿recuerdas todo lo que te enseñé en estos 3 años y medio? O Jesús no viene y le reclama: ¿por qué me negaste? Jesús le hace una sola pregunta y le dice: ¿me amas? Y es que si decimos estar apasionados por Cristo, tenemos que amarle a Él. Porque el amor echa fuera el temor. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, dice, el amor de Cristo nos empuja, nos ayuda a seguir adelante. Es el amor de Cristo. Tenemos que amarle, y si le amamos, entonces podemos estar seguros que estamos apasionados por Él. Y si le amamos y estamos apasionados por Él, entonces va a ser fácil poder seguirle, porque le amamos. Cuando Pedro es restaurado y entiende que tiene que amar al Señor Jesús con todo su corazón, luego lo vemos como un tremendo líder de la iglesia. Lo podemos ver en el libro de Hechos, cómo Pedro se levanta y predica y muchos se convierten, miles. Y la gente dice de Pedro: ¿quién es este? ¿Acaso no es el pescador
el analfabeta, pero Pedro estaba siendo usado con el poder del Espíritu. Luego sabemos en el Nuevo Testamento que escribe 2 cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, cartas para la iglesia que son de mucha edificación. Y al final, por la historia extrabíblica, sabemos que murió crucificado, pero él no se sentía digno de morir de la misma forma en que su Señor había muerto y pide que lo coloquen en un lado opuesto, de cabeza. Pero ¿por qué estuvo dispuesto Pedro? ¿Por qué se apasionó tanto por Jesús? Porque entendió que debía amarle. Ahora, ¿por qué pensar en todo esto? Porque si todo estuviera normal y hubiésemos regresado del campamento la semana pasada, el sábado pasado, vendríamos con nuevos desafíos. Vendríamos con una nueva palabra dada por el Señor para nuestras vidas. Vendríamos con decisiones en nuestra mente y en nuestro corazón. Más si hubiéramos hecho una fogata como la del año pasado, en donde se presta para poder decir: yo quiero dejar este pecado, yo quiero dejar esta forma de vivir para seguir a Jesús. Viniéramos con un nuevo pensamiento acerca de esto, pero yo quería que reflexionáramos en una sola cosa: en que Dios no nos permitió ir la semana pasada al campamento. Dios no nos permitió que este viernes fuera el día para recordar todo lo que hicimos y reír de las caídas, de los memes. Dios no nos permitió eso. Pero Dios me hizo reflexionar en una cosa: ¿qué tanto de lo que decidí el año pasado hacer lo he hecho durante este año? ¿Qué de las cosas a las cuales renuncié el año pasado las he dejado ahí y no he regresado? Y eso es lo que yo quiero llevarte ahora a ti a reflexionar también. ¿Qué de las decisiones que tomaste hace un año atrás has mantenido? ¿Qué de las cosas a las cuales dijiste: yo me voy a alejar? Quizás has regresado a ellas. Y yo quiero que lo reflexionemos, porque estaríamos empezando un nuevo desafío, con nuevas convicciones, con un espíritu de sí podemos. Pero la pregunta es, si vemos hacia atrás, hace un año, ¿cómo lo hemos vivido? ¿Hemos cumplido lo que le prometimos al Señor? Y hablando de promesas, Eclesiastés, si lo puede buscar en su Biblia, capítulo 5, verso 4, habla acerca de prometer al Señor. Y quizás el año pasado dijimos: bueno, yo quiero crecer en esta área después del campamento, yo quiero crecer en esta área, o yo quiero abandonar este pecado. Es casi como prometerle al Señor. Y Eclesiastés 5, verso 4 dice así: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Y termina diciendo: cumple lo que prometes. Esto es duro, porque quizás prometimos algo al Señor hace un año. Quizás dijimos: voy a dejar esto, no me voy a juntar con tal persona, y quizás caímos. Y entonces, si caímos, hemos tardado en cumplir la promesa que hicimos hace un año. Y dice que los que no cumplen, no complacen al Señor. Y usan una palabra muy fuerte, dice: porque Él, o sea el Señor, no se complace de los insensatos. Y la palabra insensato prácticamente es sin cerebro. Yo sé que nosotros no somos así, sin cerebro, pero muchas veces caemos, fallamos, olvidamos aquello que hemos puesto como convicción o como promesa, diciendo: yo voy a empezar a vivir diferente, yo voy a apasionarme por Cristo y ser un seguidor de Él. Déjame contarte acerca de alguien en el Antiguo Testamento que hizo una promesa. Y este es Jefté.
Si tenés tu Biblia, puedes ir a Jueces, el libro de Jueces, en el capítulo 11, y yo voy a parafrasear por cuestión de tiempo, no podemos leerlo, pero te invito a que si puedes leer toda la vida de Jefté que se encuentra en Jueces, vas a ver lo que ha estado pasando. Jefté viene y vence a un pueblo enemigo que estaba atemorizando al pueblo de Dios. Y entonces Jefté, tras la victoria que Dios le ha dado, su corazón se llena de alegría y de gratitud y dice, bueno, yo voy a prometer algo a Jehová, a Dios. El primero que salga a recibirme, yo lo voy a entregar como una ofrenda y como un holocausto. Y entonces Jefté sigue caminando y llega a la aldea donde él pertenece con una promesa. La promesa era, el primero que salga a recibirme, yo lo voy a ofrecer como holocausto al Señor, como sacrificio. ¿Sabes quién sale a recibirle? Sale su hija, su única hija. Y cuando él la ve venir, le dice, qué dolor siento en mi corazón. Estoy parafraseando. Porque yo he hecho una promesa al Señor. Y ella entiende que él había prometido un sacrificio, un holocausto para el Señor. Y le dice, lo que has prometido a Jehová, cúmplelo. Fue doloroso para Jefté cumplir esa promesa, porque él no estaba entregando algo malo. Ahora, ¿qué doloroso puede ser entregar algo malo? Qué doloroso puede ser entregar nuestro pecado y decir, yo quiero renunciar a esta basura y quiero seguir a Jesús. Quiero vivir como Él me enseña a través de su palabra que debo vivir. No debe de dolernos dejar el pecado. No debe de dolernos dejar aquellas amistades que lo único que hacen es alejarnos del Señor. Recuerden, hay un precio que pagar. El joven rico no estuvo dispuesto a pagar el precio porque tenía muchas posesiones. Pero luego vemos a Pedro, que él sí estuvo dispuesto a pagar el precio y Dios le usó en gran manera. Y yo sé que Dios puede usarte a ti en gran manera. Solamente necesitamos estar dispuestos. Y si hemos prometido algo y si hemos dicho, Señor, yo voy a dejar esto, yo voy a cambiar esto, entonces hagámoslo. ¿Qué decidimos en ese campamento que aún no hemos dejado? Y tal vez los hermanos que nos están viendo o algunos de los jóvenes que no fueron a ese campamento podrán estar diciendo, bueno, esto no es para mí. Me metí en el día equivocado a ver la transmisión de Eclesia. Si quizás no estuvieron con nosotros en el campamento, no significa que Dios no haya hablado en algún otro tiempo. Tal vez Dios le mostró o te mostró, joven, qué debías cambiar o qué debías dejar en una prédica de un domingo. O tal vez en una clase de la escuela dominical. O tal vez a través de la prédica de alguien más en una radio o una televisión. Y si no fue por eso, con la lectura que podemos hacer de la palabra de Dios, Dios nos indica qué cosas hay en nuestro corazón que están mal y que Él las quiere sacar. Esto no es solamente para los que fuimos al campamento el año pasado, es para todos. Si la palabra de Dios nos ha hablado en un punto específico de nuestra vida y nos ha dicho que renunciemos a X o Y cosa y hasta este momento no lo hemos hecho, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios y a cumplir aquello que tomamos como convicción. Y dijimos, yo voy a dejar esto, yo voy a hacer esto. Pero si no tenemos amor por el Señor, va a ser muy difícil que lo hagamos. Porque si no lo hacemos por amor, no lo podemos hacer. Porque si no estamos amando al Señor principalmente, significa que estamos amando otras cosas y esas cosas han tomado su lugar. Si sabemos que Dios nos ha mostrado algo que cambiar, que mejorar, un camino que seguir,
no tardemos en hacerlo. No tardemos en hacerlo. Si quizás lo hicimos bien por un tiempo y luego caímos o volvimos a ser recurrentes en aquello que habíamos prometido no volver, cada uno puede poner el nombre y apellido de alguna situación, de algún pecado. Si quizás caímos, tenemos que seguir luchando, pero no luchando en nuestras propias fuerzas, porque nosotros somos débiles, más bien luchando en las fuerzas del Señor. Y quiero llevarlos a un último pasaje para terminar este tiempo. Quiero llevarlos a Efesios, capítulo 6. Buscar rápidamente Efesios capítulo 6, verso 10. Dice así: por si pensamos que es en nuestras fuerzas, déjame decirte que estamos mal, porque la Biblia no dice eso. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Señor. La Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y tenemos que aferrarnos a esa palabra. Pero también, si usted después de esta transmisión hace un esfuerzo por leer un poco más, 1 minuto le va a llevar esta lectura, y sigue leyendo después de este pasaje de Efesios 6:10, lee el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, se va a dar cuenta que la palabra de Dios nos dice que necesitamos ponernos la armadura de Dios. Y entonces cuando lo hagamos, vamos a poder mantenernos firmes en aquello que Dios nos ha mostrado que debemos dejar y no volver a eso. Vamos a mantenernos firmes en aquellas convicciones que tomamos a través de la palabra para caminar en ellas y no salirnos de ese camino. Pero si no nos ponemos la armadura de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Porque un soldado no puede ganar una batalla si no tiene arma. Nosotros necesitamos vestirnos de la armadura de Dios para poder vencer, para poder salir victoriosos. Así que yo quiero que lo pensemos. Si todo estuviera normal, quizás no hubiéramos reflexionado acerca de esto. Pero como las cosas no están tan normales, Dios puso en mi corazón reflexionar esto. Ver hacia atrás y examinar qué de lo que prometimos al Señor o de aquello que el Señor nos mostró para cambiar, realmente lo hemos sostenido. Dios nos ayude a poder hacerlo en sus fuerzas y vestidos como la armadura, con la armadura de Dios. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido tener. Un tiempo donde hemos recordado cosas de hace un año, pero también donde nos has retado a ser fieles a ti, a mantener esas promesas que te hemos hecho, aquello que dijimos que íbamos a dejar. Señor, queremos estar cada vez más apasionados por ti, porque tú lo diste todo por nosotros. Ayúdanos a amarte con nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor. Y que amándote podamos seguir luchando contra el pecado. Pero no en nuestra fuerza, Señor, sino en las tuyas. Y puestos todos nosotros con ese uniforme, con esa armadura, para poder vencer al enemigo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor le bendiga. No se pierdan el culto de este domingo.